soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Bienvenidos, bienvenidas a un programa que hoy viene cargado de creatividad, celebración. Vamos a empezar con un maestro de maestros, el pintor Alejo Alaiza, figura fundamental en la historia del arte peruano y en la docencia universitaria. Acaba de ser reconocido como profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde aquí nos sumamos a los aplausos que merece una vida tan entregada a una vocación sin fisuras. También vamos a visitar la exposición Vanguardias del Sur, Idea, Arte y Polémica desde los Andes, que viene a recordarnos la importancia del llamado Grupo Orcopata, liderado por Gamaliel Churata hace ya un siglo, pero que mantiene una enorme vigencia e importancia. Ya que estamos rodeados de literatura, aquí en la Feria del Libro Ricardo Palma del Parque Kennedy, conversamos con la escritora Teresa Ruiz Rosas, que hoy nos trae su más reciente novela, Coreografía para trenzas solas. Por supuesto, no puede faltar El placer de los ojos, que va a ser un repaso por la filmografía de Noah Baumbach. A ver qué nos cuenta el buen Raúl Cachay. Tomen asiento, prepárense, el programa recién comienza. Nos encontramos en uno de los eventos más queridos de los lectores limeños. Me refiero a la Feria del Libro Ricardo Palma, la feria librera más antigua y emblemática del Perú. Desde el año 1972, este espacio, que lleva el nombre del autor de Tradiciones Peruanas, ha sido punto de encuentro para editoriales, ilustradores, académicos, autores peruanos y también nuevas voces latinoamericanas. Con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, en su edición número 46, la feria vuelve a tomar el Parque Kennedy con más de 100 stands, con 150 actividades culturales, presentaciones de libros, conversatorios, talleres, homenajes, hay funciones para niños y hasta un encuentro de booktubers. Bueno, todo esto, por supuesto, con entrada completamente libre. Así que aquí, entre cafés, lecturas al paso, descuentos, muy buenos descuentos, la feria reafirma su misión de siempre, que es acercar los libros a la ciudad y celebrar el hábito de leer como un acto público, alegre y compartido. El Grupo Orcopata fue un importante movimiento vanguardista que luchó por la proyección de la cultura andina. Surgió en Puno hace un siglo exactamente, pero se extendió a Arequipa y a Cusco. Y hoy, este capítulo fascinante y muy importante de nuestra historia cultural se puede conocer mejor gracias a la exposición Vanguardias del Sur, Idea, Arte y Polémica desde los Andes. Es una muestra donde se exhiben, además de fotografías, revistas de la época, primeras ediciones de autores como Carlos Oquendo de Amat, Alejandro Peralta, Alberto Hidalgo, César Atahualpa Rodríguez, Mario Chávez, Guillermo Mercado, Alberto Mostajo y, por supuesto, de Arturo Peralta Miranda, conocido por su seudónimo Gamaliel Churata, que fue, además, líder de Orcopata. Bueno, estas vanguardias del sur tomaron las herramientas de la modernidad para mirar de frente al mundo andino, sus lenguas, sus prácticas comunitarias, sus tensiones sociales y políticas. Desde, por ejemplo, la emblemática revista Boletín Titicaca, este grupo de jóvenes logró tejer redes culturales capaces de imaginar otro Perú posible. Bueno, la artista arequipeña Nereida Apaza se suma a esta valiosa exposición para reinterpretar el legado de Orcopata y conectarlo con nuestro presente. Una exposición de verdad importantísima y a continuación el curador Rodrigo Vera nos explica por qué. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Vera, soy curador de la exposición Vanguardias del Sur, Idea, Arte y Polémica desde los Andes.
Esta es una exposición que se articula alrededor del Grupo Orcopata, porque cumple el Grupo Orcopata 100 años de su existencia. El Grupo Orcopata es una de las vanguardias más importantes y más interesantes a nivel local, y en particular diría que es la vanguardia más importante del sur andino. Entonces la exposición se articula alrededor del Grupo Orcopata, pero observa los vínculos, las redes culturales, afectivas, intelectuales que el grupo tejió con otras vanguardias de Cusco, Puno y Arequipa entre 1920 y 1940. El proceso de investigación ha sido interesante, muy rico y muy también difícil de articular, porque el colectivo Orcopata es un colectivo relativamente conocido en nuestra tradición cultural, pero lo que no se conocía era la cantidad de grupos de vanguardia que eran parte de la red que había conformado el Boletín Titicaca, que era el órgano de difusión oficial del grupo Orcopata. La primera sección, Intensa Zona de Futuro, intenta, en principio, presentar las redes locales e internacionales que se articularon alrededor del grupo Orcopata. En un primer momento, se presenta al público en general y se pone énfasis en su formación en la escuela experimental que dirigía José Antonio Encinas, 881. De hecho, algo curioso de la exposición y también como bonito así de resaltar es cómo esta vanguardia se forma desde el colegio. Es decir, casi todos los miembros del Grupo Orcopata eran compañeros de aula. Entonces hay algunos materiales, registros que dan cuenta de eso. Se muestra el boletín Titicaca, la trayectoria que siguieron estos integrantes del Grupo Orcopata, pasando de la Escuela 881, luego forman un colectivo que se llama La Bohemia Andina, sacan una revista que se llama La TEA, hasta el boletín Titicaca. Entonces se observa un poco toda esa trayectoria. Y por el otro lado, se intenta presentar las vanguardias del sur andino, primero en el contexto de rebeliones campesinas desde las cuales surgieron, y a partir de ese contexto se pone énfasis en cómo hay un diálogo que al mismo tiempo es una tensión entre el capitalismo que se introduce a partir, por ejemplo, del auge de la industria lanera en ese contexto y de la importancia del ferrocarril del sur. Era clave porque no solamente unía Cusco, Puno y Arequipa, sino que unía también estas regiones con el sur del continente, llegaba hasta Chile y hasta Buenos Aires, Argentina, lo cual nos permite hablar también de una vanguardia a nivel continental. La segunda sección, Escuela Ayllu, se presenta los proyectos de educación experimental que tienen como centro la ciudad de Puno y también como un protagonista particular José Antonio Encinas. Y a partir de esa presentación se observa como los vínculos entre educadores, maestros, muchos de ellos asociados al mundo del campesinado, ¿no?, que fueron importantes en la formación política, estética e ideológica de Gamaliel Churata, que es el líder del grupo Orcopata. En esa línea se pone énfasis también en un conjunto de proyectos de educación experimental, en particular un proyecto de Emilio Vázquez que se llama La Escuela Ambulante y que tiene un lugar importante en el boletín Titicaca. La muestra va de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, y va hasta marzo del 2026. Y nada, están muy bienvenidos. Jay Kelly. Jay Kelly. Jay Kelly. And action. Jay Kelly. Jay Kelly is a hero of cinema. Jay Kelly. What do you say to people who say you only play yourself? I think what you do is magic. You know how difficult it is to be yourself? You try it. You make movies. That's what the world wants from you. Is that Jay Kelly? You're never alone. Really? I think I'm always alone. Thanks a lot.
Hace un par de días ingresó a la programación de Netflix una de las películas más esperadas de esta última etapa del año, que es Jake Kelly, un film protagonizado por George Clooney y también por un reparto realmente formidable, con figuras como Adam Sandler, Laura Dern y muchos más. En este film, Clooney interpreta a una estrella de Hollywood, Jake Kelly, que le da el título al film, que atraviesa una suerte de crisis existencial después de largas décadas de éxito como actor de películas de acción, como estrella rutilante del séptimo arte, y decide emprender un viaje para encontrarse consigo mismo y para salir de la burbuja en la que inevitablemente vive todo el tiempo, dada su condición de estrella del cine y de celebridad famosa en todo el planeta. La película ha recibido comentarios diversos, algunos han celebrado y han aplaudido a la actuación de Clooney, de quien se dice que con este film seguramente recibirá nominaciones a premios importantes. De hecho, la temporada de premios empieza mañana mismo con el anuncio de los candidatos a los premios Globo de Oro, que se entregarán en enero. Seguramente Clooney estará entre los nominados, y si no es Clooney, seguramente Jake Kelly tendrá algunas menciones entre los posibles ganadores del premio que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. You love him. I work for him. You know I adore you. Cary Grant. Jay Kelly. I'm just an actor that got famous. Does none of this mean anything to you? Fuck me. Are you running to something or from something? Yes. Jay Kelly. How can I play people when I don't see people, touch people? Don't touch people. El estreno de Jake Kelly nos da un pretexto, creo que excelente, para hablar un poco más de la filmografía de su director, de Noah Baumbach. Un director que a los 56 años ha venido desarrollando una filmografía sumamente sólida, con películas en algunos casos muy aplaudidas, muy celebradas por la crítica, en las que suele tocar temas y sobre todo abordar personajes muchas veces recurrentes. Las películas de Noah Baumbach suelen ser protagonizadas por profesores universitarios en crisis, por parejas de artistas o de intelectuales que se están desintegrando, por familias que deben también soportar los trances del divorcio de los padres, del envejecimiento de los mismos, etc. Son películas en las que el trabajo del guión suele destacar notoriamente. De hecho, Baumbach, el director, ha sido nominado 4 veces al Oscar y 3 veces de ellas por su trabajo como guionista o como co-guionista. Y hay que decir que casi todas sus películas anteriores, al menos las más recientes, los antecedentes inmediatos de Jake Kelly, se encuentran todas disponibles en el streaming, especialmente en la plataforma Netflix. Su película anterior, Ruido de Fondo o White Noise, una comedia absurda, basada en una comedia absurda con rasgos de película apocalíptica, que está basada en la novela de Don DeLillo y que es protagonizada por algunos de los actores ya recurrentes en la trayectoria de Noah Baumbach. Adam Driver, por ejemplo, ha protagonizado muchas de sus películas, y también está Greta Gerwig, quien es además la esposa del director, y con quien han formado una sociedad, una complicidad creativa muy interesante. De hecho, ambos coescribieron el guión de Barbie, la exitosísima película de Greta Gerwig, que arrasó con la taquilla y que se convirtió en un fenómeno popular en todo el mundo. Y por esta película, como les decía, tanto Greta Gerwig como Noah Baumbach, su esposo, recibieron el premio, como la nominación al Oscar como co-guionistas. Otra película que se encuentra disponible en Netflix, que es quizás la cinta más reconocida, la más premiada, la más celebrada de Noah Baumbach, es Historia de un matrimonio. Otro film protagonizado por Adam Driver, también por Laura Dern, que es otra actriz recurrente en la filmografía de Noah Baumbach, y por Scarlett Johansson. Esta película en su momento recibió 6 nominaciones al Oscar. Noah Baumbach volvió a ser nominado como mejor guionista, y el film incluso compitió por el premio a la mejor película en aquel año. En Netflix también están disponibles Los Meyerowitz, La familia no se elige, un film protagonizado entre otros por Dustin Hoffman,
y la comedia o la comedia dramática, un subgénero que Noah Baumbach ha especializado a lo largo de su carrera. Está también Cuando éramos jóvenes o el We Were Young, una película que tiene sus papeles principales a Ben Stiller, a Naomi Watts, a Amanda Seyfried y también otra vez a Adam Driver, claramente el actor fetiche de Noah Baumbach. En esta película cuenta la historia de una pareja de mediana edad en crisis que redescubre los placeres de la vida y del amor luego de desarrollar una amistad muy particular con otra pareja de muchos más jóvenes. Otros films notables que lamentablemente ahora mismo no están disponibles en el streaming de Noah Baumbach son Frances Ha, que de hecho fue la película que puso en el mapa de alguna manera a Greta Gerwig y que la convertiría ya en un referente del Hollywood contemporáneo. Obviamente, El calamar y la ballena, una película del año 2005 protagonizada por Jeff Daniels y por un gran reparto. Jesse Eisenberg está también en el reparto de este film. Esa fue la película por la que Noah Baumbach recibió su primera nominación al Oscar como guionista y que de hecho se puede decir que más allá de que no es su ópera prima, no es el primer film de su carrera, fue el que lo convirtió rápidamente en un director, un realizador a tomar en cuenta, sobre todo en los predios del cine independiente contemporáneo. Y también Greenberg, otra comedia dramática protagonizada por Ben Stiller, otro de los actores fetiche de Noah Baumbach. Finalmente, hay que mencionar también, si se habla de la carrera en el cine de Noah Baumbach, de sus colaboraciones con otro gran director contemporáneo, que es Wes Anderson. De hecho, Noah Baumbach es co-guionista, coautor del guión de una de mis películas favoritas en toda la trayectoria de Wes Anderson, que es La vida acuática de Steve Zissou, y del fantástico Señor Fox, una película de animación que también es muy, muy recomendable dentro de la filmografía de Wes Anderson. Noah Baumbach es un director muy interesante. Jay Kelly creo que es una película que trae de vuelta además a una de las grandes estrellas del cine contemporáneo, que es George Clooney. Y bueno, vamos a esperar si este papel y este trabajo de Clooney lo devuelve a la gala del Oscar del próximo año y a los demás premios importantes que se repartirán durante la temporada de nuestro verano, tanto por la Academia de Hollywood como por la Asociación de Prensa Extranjera y los distintos sindicatos de Hollywood. You love him. I work for him. You know I adore you. Cary Grant. Jay Kelly. I'm just an actor that got famous. Does none of this mean anything to you? Fuck me. Are you running to something or from something? Yes. Jay Kelly. How can I play people when I don't see people and touch people? Don't touch people. World's an old place. Probably nothing it hasn't seen by now. I don't know where the years go. I feel it too. It's all going by so fast. Bye-bye. En las últimas semanas han estado llegando a las plataformas de streaming algunos de los estrenos más notables del último año. Películas que en la mayoría de los casos pasaron con mucho éxito por la cartelera comercial y que hoy podremos ver desde la comodidad de nuestros hogares gracias al streaming. Quiero empezar, sin embargo, recomendando una película que no se estrenó comercialmente en nuestro país. De hecho, a nivel internacional se estrenó de manera muy acotada, en muy poquitas salas, pero que aún así yo diría que es la gran apuesta de Netflix para la inminente temporada de premios que ya empieza mañana mismo con el anuncio de los candidatos al Globo de Oro y que continuará a lo largo de todo nuestro verano con las sucesivas entregas de los premios de los sindicatos de actores, directores, productores, etc. Y finalmente con la entrega del Oscar. Me refiero, por supuesto, a Sueños de trenes, la película de Clint Bentley que está desde hace algunos días en la plataforma Netflix y que nos presenta
un reparto realmente formidable. Joel Edgerton, el actor principal, yo creo que va a ser un nombre y un apellido que escucharemos muchas veces en los próximos meses. Yo creo que él va a recibir muchos reconocimientos por esta actuación, pero también está acompañado por una formidable Felicity Jones o por un William H. Macy, que como siempre está estupendo en un papel más bien breve, pero también notable. This world is intricately stitched together, boys. Every thread we pull, we know not how it affects the design of things. Yeah, what do you do? There must be something for us to learn from that. La película narra la historia de un leñador desde comienzos del siglo XX hasta bien entrada la década del 60 y cómo a través de esta historia personal el argumento del film se convierte en una reflexión sobre el paso del tiempo, no solo en las personas, en los individuos, sino cómo el paso del tiempo afecta los paisajes, las geografías, los lugares. Es una película que tiene una dirección de fotografía realmente hermosa, es una película que se ve espectacular, pero que también conmueve por la naturalidad, por la gran actuación de sus intérpretes principales y por un argumento realmente entrañable, más allá de que es una historia que seguramente va a hacer que algunos espectadores terminen derramando algunas lágrimas. Sueños de trenes es el segundo largometraje de Clint Bentley. La película anterior, Jockey, también recibió en su momento muchos elogios, pero es conocido sobre todo por su trabajo en dupla junto al también director y guionista Greg Kuidar. Ambos recibieron múltiples reconocimientos por el guión y por la película Las vidas de Sing Sing, un film ambientado en una cárcel que creo que le da la vuelta por completo al típico drama carcelario para contar una historia realmente conmovedora que no pueden dejar de ver. Esa película le valió a su actor principal, Colman Domingo, una nominación al Oscar y muchos otros reconocimientos en otros premios similares. Las otras películas que quiero recomendar ahora creo que no llegan a la altura de este Sueños de trenes, que seguramente terminará ocupando lugares importantes en las listas de fin de año de los mejores largometrajes que pudimos ver en este 2025, que ya se está terminando. Pero aún así son películas de género que creo que en este caso los amantes del cine de terror y los amantes de los thrillers de espías, de los thrillers policiales, seguramente van a agradecer. Para empezar, la película Haz que regrese, que de hace ya algunas semanas está disponible en HBO, un film de la dupla de hermanos australianos Danny y Michael Philippou, que se hicieron conocidos gracias a sus videos, a las parodias que publicaban en YouTube, pero que hace algunos años debutaron con el pie derecho en el mundo del cine de horror con la película Talk to Me, Habla conmigo, que de hecho tendrá el próximo año una secuela. Es una película que se puede enmarcar esta Haz que regrese, Bring Her Back, dentro del subgénero del horror fantástico, del horror sobrenatural, como también puede enmarcarse dentro de este subgénero Weapons de Zach Cregger, que también está disponible en HBO desde algunos años y que para mí es quizás la mejor película de terror de todo el año 2025. We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you keep some distance from this place. Matthew, where are you? Where did you go? This is where the story really starts. Finalmente, otra película que también está en HBO desde hace algunas semanas y que fue uno de los estrenos más celebrados, más populares del último año es Código Negro, o Black Buck, del siempre confiable y prolífico director Steven Soderbergh,
Una película que está ambientada en el mundo de los agentes secretos, de los agentes de inteligencia británicos y que cuenta con un reparto también notable con Michael Fassbender en el papel principal, con Cate Blanchett y con Pierce Brosnan en uno de los papeles secundarios. Estas 4 películas, sobre todo Sueños de trenes, creo que están entre los estrenos más recomendables del 2025 y seguramente seguiremos hablando y leyendo sobre ellas en los próximos meses cuando empiecen a repartirse los galardones cinematográficos en Hollywood y en el resto del mundo. This world is intricately stitched together, boys. Every thread we pull, we know not how it affects the design of things. Yeah, what do you do? There must be something for us to learn from that. Nos encontramos en la cafetería La Capilla, ubicada en la Galería San Agustín, en el Jirón Ica, en el centro de Lima, en el corazón mismo del cercado, donde los invito a que vengan a visitarlos, a pedir un café, que está muy bueno, pero sobre todo a probar alguno de estos exquisitos postres limeños tradicionales, como este ranfañote que me he pedido yo. Tenemos el honor de recibir a una de las voces más sólidas, versátiles y potentes de nuestra literatura, Teresa Ruiz Rosas, narradora, traductora y arequipeña que ha vivido en Budapest, en Barcelona, en Friburgo y Colonia. Bueno, y desde todos esos lugares siempre ha pensado y escrito sobre el Perú. Premio Nacional de Literatura, finalista del Premio Herralde y Tigre Juan y Premio Rulfo de Radio France International, entre otros importantes reconocimientos. Teresa viene a presentarnos su más reciente novela, Coreografía para trenzas solas. Bueno, este proyecto, largamente trabajado, nació de la necesidad de darle voz a las rabonas, esas mujeres imprescindibles que acompañaron ejércitos, que sostuvieron familias y participaron en guerras sin que nadie las nombrara. Bueno, esta novela, que se ramifica como un árbol genealógico, se lee como una novela histórica, pero también como una novela de acción y de aventuras que cuenta con un hermoso dominio del lenguaje. En sus páginas vamos a conocer, por ejemplo, a personajes entrañables como Yuriana Callari, que es una mujer que va a la guerra por amor. Bueno, solo esa frase, ir a la guerra por amor, ya provoca pues sumergirse en este universo fascinante creado por Teresa Ruiz Rosas. Sí, el origen de Coreografía para trenzas solas fue la motivación de parte del historiador Juan José Vega, ya fallecido, que cuando lo conocí en el año 86 me dijo que algún día tendría que escribir una novela sobre las rabonas, los personajes olvidados en la historia del Perú que existen desde hace siglos, pero su papel durante las guerras de la independencia fue fundamental porque no había intendencia en el ejército y después siguieron participando en las guerras civiles durante todo el siglo XIX y hasta en la guerra con Chile. Yo quise hacer una dinastía de mujeres porque quería darles el protagonismo a ellas, ¿no? Normalmente las dinastías son reales, son de personajes que tienen una posición opuesta en la escala social y yo quería invertir ese orden y además que no fueran de sucesión masculina, sino de sucesión femenina, que es finalmente como nos reproducimos, que somos las mujeres quienes llevamos a nuestros hijos. Lo que más me interesaba era crearles una voz, era darles una cotidianeidad que las hiciera, que las humanizara y las visibilizara en su sentir, en su quehacer, en todo tipo de situaciones que son las que vivimos los seres humanos, ¿no? Quería eso, humanizarlas y
Y bueno, me llevó tiempo también encontrar esa voz. Me di cuenta que tenía que reconstruir algo que sería una diglosia, ¿no? Pero el lenguaje en el que posiblemente se expresaban, o el equivalente a lo que nosotros captaríamos ahora de ese lenguaje, que es un castellano andino de sustrato quechua y aymara muy marcado, ¿no? Cuando decidí, digamos, en el último cambio estructural que hice de la novela y vi los títulos que podía poner a los capítulos, pues me acordé precisamente de ese poema de mi padre, Yaqui Urpi, que es La paloma herida, que es en realidad la paloma de la paz que está herida. Es el único poema que él tiene, bastante largo, además con un título en quechua, ¿no? Y entonces decidí tomar versos de ahí para los capítulos. Funcionó en muchos, en los que no funcionaba, pues tomé otros versos suyos, y efectivamente es un homenaje, como lo es también a la pintura de mi tío, de su hermano, mi tío Alfredo Ruiz Rosas, el cuadro de la portada, ¿no? Bueno, invitarlos a leer esta novela, a sobre todo sentir un respeto por toda la gente que cumple cotidianamente, y en especial mujeres, labores casi invisibles, pero al mismo tiempo indispensables para que continúe la vida de un país, ¿no? Para que no se paralice. Nos trasladamos por un momento en medio de los olivos de San Isidro. Ahí nos espera, curiosamente, la selva. El Centro Cultural El Olivar presenta Bitácora del Paisaje, que es la más reciente exposición del artista visual Marcos Palacios. Y aquí podrán ver una serie de lienzos en acrílico de mediano y gran formato, donde el paisaje amazónico es el protagonista. Bueno, detrás de estos cuadros están los recuerdos de infancia en la ceja de selva de Chanchamayo, donde Marcos vivió con su abuelo de ascendencia japonesa. Egresado de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, Marcos ha expuesto previamente en ciudades como Venecia, Londres, Stuttgart o Cracovia. Bueno, no se pierdan pues esta selva personal e íntima construida a partir de recuerdos, emociones y muchísimo color. Hoy es un día muy especial en el que nos unimos a los honores que recientemente le rindieron al gran pintor y maestro Alejandro Alaiza Mujica. Alejo, para sus alumnos y amigos, acaba de ser reconocido como profesor emérito de la Universidad Católica, una distinción a toda una vida dedicada a la creación y a la enseñanza de arte. Bueno, uno de nuestros pintores más celebrados y queridos es al mismo tiempo uno de los maestros que más han marcado la formación de artistas en nuestro país, precisamente en la Facultad de Arte de la Universidad. Bueno, quienes lo conocen saben que además de enseñar, nunca ha dejado de aprender. Cada cuadro, cada clase ha sido para él una forma de preguntarse por el sentido del mundo. Bueno, su pintura, que es figurativa, silenciosa, está hecha de luz, de mucha luz, colores muy especiales y de escenas que encierran una especie de contemplación muy profunda de lo cotidiano. Para mí, su arte es también un reflejo de su personalidad, es decir, una mezcla de nobleza, de generosidad y mucha sabiduría. Bueno, compartimos con ustedes esta conversación tan luminosa como su pintura. Desde aquí celebramos a un artista fundamental y a un maestro siempre inspirador. Gracias, Alejo.
Alejo forma parte de uno de los pintores más importantes de su generación. Es uno de los grandes profesores de la historia del Perú. Uno no tiene mucha idea de qué se trata ser artista, ni qué significa luego ser artista profesional o el mundo del arte y qué sé yo, ¿no? Y en ese contexto de preguntas existenciales, Alejo podía ser una figura reconfortante por su actitud. Y que tiene una vocación real, ¿no? Y creo que no es muy fácil encontrar personas que vivan tanto, tan intensamente sus profesiones, ¿no? Y que sus profesiones estén tan vinculadas a la vida. Alejo estuvo el otro día en la ceremonia en la Facultad de Arte de la Universidad Católica y fue muy bonito observar a la gente, a los alumnos, a las alumnas, a las autoridades de la universidad, a la actual decana, estar todos muy emocionados con esta nueva distinción. Muy cariñosos, muy participantes. Pero también he tenido la suerte, la fortuna de tener contacto con Alejandra, tu hija. Claro. Que ella me contó un poco de tu pasado como seminarista, ¿no? Que estuviste... Un año nomás estuve seminarista, pero lo que pasa es que a esa edad, a los 18, 19 años, cualquier dato de esos es fundamental para después. Yo salí de un hogar muy organizado y muy bueno. Muy grande, éramos 12 hermanos. Y entonces me fui a vivir a un seminario donde la vida era de otra manera. Claro. Y de la otra manera significaba que yo podía encontrarme, que no me encontraba, porque entre tantos hermanos era el número 4, yo daba órdenes a los de abajo y recibía de los de arriba. Entonces no sabía bien qué era. ¿Y de qué manera sientes que esta manera de vivir, de mirar el mundo, el lado espiritual, dialoga, ¿no? Por ejemplo, con tu pintura, ¿no? Porque el tipo de vida que se hacía era muy sencilla, era una vida muy a la antigua, muy contemplativa. Te levantabas muy temprano, tenías trabajo manual todo el día, toda la mañana, y en la tarde lecturas. Conocía lo que era el campo, pero este era otro campo. Entonces eso te da una experiencia, una impresión sobre lo que es lo humano totalmente diferente. Mi padre después me lo ha dicho, yo te dejé ir porque sabía que te iba a hacer bien de todas maneras, que no sabía si te ibas a quedar o no, pero que te iba a hacer bien de todas maneras. Y hasta el día de hoy incluyes en tu práctica diaria asistir, por ejemplo, a una misa, ¿no? De manera... Claro, porque Rubens hacía lo mismo. Rubens se levantaba tempranito a las 4:30 y lo primero escuchaba la misa y después entraba a pintar esos cuadros famosos con esas señoras gordas y todo eso. Pues me refiero que es como una especie de... Que cierras, como que te cierras tú a lo que va a venir y te preparas y avanzas mejor. Hay otros que no, hay otros que salen a caminar 2 horas y entonces la cabeza se queda en esa cosa limpia del aire, del espacio y ya se ponen a trabajar. Vives en Barranco, pero hay muchas escenas en tus cuadros que reflejan, pues, por ejemplo, un mundo campesino o un mundo rural que tal vez no hayas conocido necesariamente, digamos, de cerca. Sí lo he conocido, pero no lo he vivido en el sentido de ser parte de eso. Te quería preguntar, ¿de dónde vienen esos lugares? ¿No? O sea, no sé si nacen precisamente de recuerdos o de historias o de un mundo interior. Se hacen de la imaginación. No son reales nunca. Son irreales reales, porque a veces lo que deseo, a veces lo que veo, y según eso lo narro, ¿no? El mundo agrícola es muy diferente en costa, en sierra, más altura es diferente que a media altura, entonces hay mucha riqueza de material para contar cuentos, ¿no? Y siempre en la pintura uno cuenta algo, con el color, ¿no? Pero siempre uno cuenta algo. Y yo tengo la impresión de que esas historias y sus personajes que cuentan la vida campesina, el mundo sencillo, y él es un hombre de Barranco, no es que esté viviendo en una provincia. Pero yo creo que viene de los testimonios y de las conversaciones del quesero que viene a venderle queso. Aunque no necesita el queso, se le compra el queso. O la señora que vendía flores y le compra las flores. Porque son esas conversaciones, esos encuentros, ese imaginarse el mundo que le va tocando la puerta en el taller, en la casa, esa empatía, esa sensibilidad con la emoción y con esa humanidad y esa decisión de desde dónde quiere ver el mundo, desde dónde quiere construir una visión del mundo. Yo siento que ese es ese lenguaje que a él lo va movilizando, ¿no? La clave de que la mirada sobre lo sencillo es la clave para poder construir y habitar un discurso artístico, ¿no? Tiene una profunda sencillez y una profunda humildad, pero gran convicción y gran pasión por su trabajo. ¿Quieren ver un cuadro bien viejo? Sí. Bien bonito, además. Yo le tengo mucho cariño. Lo pinté cuando recién llegué por acá. En el año 92. Sí, ahí dice. ¡Qué belleza! Unos borricos. Unos franceses.
¿Sabes de dónde salió? Vi la foto en una foto del periódico y de ahí le empecé a trabajar. No sé, hay cosas que uno ve. Claro, por supuesto. Pero uno las elabora, pues, ¿no? Qué ternura esta imagen. Burro blanco. La luz en tu pintura, ¿sí? ¿Es técnica o es un tema más de espíritu o es la combinación de ambas cosas? A mí lo que me interesa son tres partes, ¿ya? Primero hay el espacio, ¿dónde ubicas? Eso es lo que tú me das la primera pregunta que has hecho. ¿Cuál es mi espacio? Mi espacio de costa, mi espacio de sierra, es un espacio diferente y te da un color diferente y una forma diferente. Entonces, el cuadro está hecho de espacio, de forma, elementos estructurales y de color. Cómo tienen estos un carácter y estos otros. El juego de esas cosas te va dando el producto, básicamente. Y un recuerdo muy bonito de una alumna que me estaba contando que tú en la facultad insistías muchísimo en ese descubrimiento de la paleta de color, ¿no? Sí. Que repetías color, color, color. ¿Y por qué el color antes que la forma? O sea, ¿qué te enseña el color? El color que no enseña la no forma? la puedes separar. El color siempre forma. Pero si tú piensas con el color, la forma se limita. Si tú piensas primero de la otra manera, a partir de la forma, es más como que pretendiera ser arquitecto y luego pintor. Ajá. En cambio, si pintas con el color es más importante que el color hace la forma y entonces la relación entre color y forma es una unidad mucho más, más íntima, más indivisible, digamos, más unida. Una de las cosas que me gustaron mucho del discurso que diste tú el otro día, dijiste que la pintura es esencialmente luz queriendo iluminar el vacío y que funciona como un antídoto frente a la falta de sentido, ¿no? El vacío generalmente es la falta, la carencia, la necesidad, eso es el vacío. Pero a veces el vacío es lo maravilloso, porque no hay nada justamente porque no hay nada y tiene una fuerza que no sabe dónde. Entonces tiene esa dualidad, esa pluralidad de cosas. ¿Y de qué manera la pintura justamente y para ti ilumina esos vacíos? En realidad la pintura al final significa todo este esfuerzo en un objeto que queda, que es el cuadro. Los pintores decían que lo último que vale es el cuadro, lo que vale es todo este esfuerzo que has hecho, todo este trabajo interior. Ahí es donde está el pintor. Y el cuadro es los restos de esa batalla, que eso lo decía Cirlo. Y es verdad, pues tú trabajas, haces un esto, pero lo que pasa es que al final lo que queda también es trascendente, te toca, te llama, te emociona, entonces sigue teniendo importancia, ¿no? También decías que cuando tú tomas distancia de tus pinturas, entras en un espacio de absoluta, digamos, contemplación, ¿no? Que entras como una especie de otro orden de cosas, ¿no? Donde aparece esta experiencia que es difícil de definir y que es tal vez invisible, que es el alma, ¿no? Que por eso se define con el color en el caso del pintor, ¿no es cierto? El color, la forma, es lo que define eso sin que la palabra a veces sea capaz de definirlo. Yo tengo amigos escritores que definen maravillosamente bien las cosas, pero en el pintor generalmente cuando uno hace esa definición hace una caricatura, hace una crítica, un comentario negativo, pero no hace una pintura. El proceso de la pintura es ese, ¿no? Esta dimensión espiritual que a veces es difícil poner en palabras, pero finalmente Claro, o sea, es difícil. La espiritualidad está en el cuadro. Entiendo. Ahí está la espiritualidad. Entonces, pero entonces no es ponerse de rodillas, no es juntar las manos. No, eso es espiritualidad. Pero entonces, ¿qué cosa es espiritualidad? Es como la poesía. ¿Dónde está la poesía, la espiritualidad? El que sabe la palabra se da cuenta que lo que está hablándose ahí es más que la palabra. Me pregunto si has tenido la posibilidad, o tal vez no, de transmitir esto en la clase, ¿no? O sea, si es algo que se puede enseñar a los alumnos a trabajar con alma y con espiritualidad. Tú al alumno lo que le das es una herramienta, cómo conocer una paleta, construir los colores, cómo construirlos seriamente, cómo poder ampliar de un color al otro y conseguir que haya relación, no están cortados una cosa con la otra. Sí. Eso lo has conseguido previamente con el dibujo, cuando les has enseñado cómo construir el espacio, dónde poner las cosas para que las cosas estén en su lugar, que no se vean raras. Eso es lo que les enseñas. Mientras vas hablando de sus intenciones, de sus deseos, y ahí vas ajustando lo que él va aprendiendo, lo que es capaz, con lo que él desea. A muchos le cortan las alas, porque tienen las alas mucho más grandes de lo que pueden. Y tienes que ponerlos en su medida para que ellos puedan crecer a partir de ellos. Si eso se puede dar, es muy bueno el proceso. Si no se da, es un problema, porque es un proceso que hacen cosas hasta que se le acaba ese aliento que tienen en ese momento y no tienen piso abajo y se caen. La paleta la construyes estudiando el natural. Conforme yo te veo a ti de un color, pero ¿con qué colores te mezclo para hacer un color parecido? Nunca yo hago el color igual al que tú. Si yo hago el color igual que tú, hay unos que lo hacen, como que salgo de lo que estoy sintiendo.
tengo que dejar que lo mío opine sobre ti con el color en la paleta. Y vas construyendo el color. Y eso, de la manera de construir, es como cuando usas los zapatos. Esos zapatos son cómodos porque están acomodados a ese ángulo que uno tiene. Es igualito con el color. Te vas acomodando y vas aprendiendo y vas utilizando y dando cuenta que más usas esto que los otros. Ahora, los colores que uso fueron colores que nos enseñaron, porque simplificaron la paleta. Antes yo compraba todo lo que había para ver todas las diferencias. Nos enseñaron a confeccionarlos, a usarlos, a como que partir de 0 a más. Son 4 amarillos, 3 rojos, 2 azules, 1 blanco y 1 negro. Algunos comentan que lo que admiran en ti es que en medio de tantos cambios y corrientes del arte contemporáneo que son absolutamente válidos y demás, te has mantenido muy fiel a por varias cosas. Y hablan de ti como una persona muy pura, ¿no? Y fiel a tu decisión estética que no ha mutado, digamos, tanto en los años. En nuestro medio, los pintores, cuando yo comencé a pintar, todos trataban de ser lo más moderno, lo más último. Pero de repente era demasiado. Tú no encontrabas seguridad. Es como comer todos los días en el restaurante y no tener úlcera. Tienes úlcera y comes en el restaurante, pero si no, no puede ser. Entonces el proceso mío era ese. Cómo conservar identidad, mantener o construir identidad y a la vez tener libertad. Porque la idea de modernidad era libertad, pero libertad sin basamento no se da. Habían ciertas cosas que eran fundamentales. Estudiar el color, estudiar la forma, estudiar la anatomía, estudiar los conocimientos básicos. Si tú tienes esos conocimientos, te das la libertad, pero sabes la medida, sabes detenerte a tiempo. Si no sabes eso, estás gestando con la cabeza, pero no de verdad, no hay nada dentro. Durante muchos años fuiste de los pintores que rechazaron un poco los circuitos galerísticos, los circuitos, digamos, comerciales, por decirlo de una manera. El circuito comercial lo necesita de todas maneras porque hay que tratar de vivir del trabajo. Si tú juntas cuadros, no es bueno, porque te vas sintiendo molesto de trabajar para nada. Hay que trabajar, pero eso tiene un límite. Y cuando tú tienes al frente tuyo que te presentaban los niveles, los precios y los estos de los pintores, tú eras nada frente a eso. Había que tener paciencia y aguantar para que lo tuyo se consolide. Eso demora mucho, no es rápido. Y lo que te proponían eran unos niveles de números gigantescos que te mareaban, te parecían, pero eran falsos. No duran. Claro. 3 años tú vendes con ese número y después ya no vendes, entonces ¿de qué vives? Y necesitas vivir y necesitas tener es como el trabajo. Cuando tú tienes el trabajo que es interesante y a la vez te da para comer, tú lo sigues creando, pero cuando no tienes eso, lo haces y después lo abandonas, pues no te sirve para más, ahí se queda, ¿no? Había que construir una cosa independiente para poder tener tranquilidad. Voy a leer un fragmento de lo que leyó Marta Cisneros, que es profesora de la facultad, que me gustó mucho. Sí. Decía sobre ti, ¿no? Y quizá lo más importante que se encuentra en la base de todo su trabajo sea ese empeño en sostener en el tiempo el acto de pintar con oficio y paciencia, entendido hoy como un acto de resistencia. Resistir, pensar y afirmar la existencia. Hay muchas maneras de resistir frente a situaciones que nos exceden y Alejo tomó la ruta de pintar, transitando entre una idea y convirtiéndola en espacio, forma, color, atmósfera, planos en perspectiva, cuya función es existir y expandirse para la comunidad. ¿Frente a qué sientes tú que has resistido tú en la vida, no? ¿Cuál ha sido para ti esa gran resistencia? ¿Y por qué elegiste la pintura como una ruta de resistencia? No lo sé, fue una especie de enamoramiento, si quieres, o subyugación. Gente que hacía cosas tan maravillosas con las manos. Yo era muy torpe. ¿Ah, sí? Muy torpe. Tenía que aprender. Hacía mucha carpintería, por eso hay toda esa mesa de carpintero y todo eso, porque necesitaba tener esfuerzo físico para estar más tranquilo y poder razonar. Pero ese proceso, una vez que se organiza, ya te empieza a dar dividendos, ¿no? Empiezas a trabajar y además ya te va importando poco lo que digan, lo que ocurra, sino vas teniendo más confianza que lo que tú estás diciendo es importante, vale la pena, hay que mejorarlo, hay que consolidarlo, hay que seguirlo, ¿no? Y pues la otra parte, con los estudiantes, buscar construir un estudiante que no sea un estudiante especial, sino un estudiante general para todo, un estudiante que participe de todo, que sea democrático, que sea democrático, no que sea monárquico. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer o ser otra cosa en la vida o solo la pintura llegó como para que... No, cuando llegó el arte llegó completo.
Partimos de una convicción clara. La cultura es la espina dorsal de la sostenibilidad. No es posible hablar de sostenibilidad sin reconocer la cultura como el centro que articula todos los sistemas de vida. Bueno, esta podría ser la declaración de intenciones de Futuro Sostenible, que es la primera publicación en el país y en la región que nos habla de cómo la cultura puede ser el camino hacia un desarrollo más justo, consciente y sostenible. Este libro, elaborado por Siente Lab, en alianza con el British Council, el Ministerio de Cultura y la UTEC, analiza 8 festivales y 5 iniciativas interdisciplinarias que están integrando criterios sociales, ambientales, culturales y económicos en su gestión. Uno de los hallazgos más potentes del libro es que el 60% de los festivales culturales en el Perú incorpora lenguas originarias o saberes ancestrales en sus programaciones, mientras que solo el 22% de empresas cuenta con un área de sostenibilidad. La cultura no solo narra quiénes somos, también puede orientar cómo queremos vivir, qué vínculos queremos reconstruir y qué país queremos imaginar frente a la crisis climática, a las desigualdades que atraviesan nuestro territorio. Bueno, en otras palabras, no hay futuro sostenible sin cultura. Y este libro, que es como una hoja de ruta realmente, está disponible para todo el mundo y lo pueden descargar en la página del British Council. Bueno, ya es hora de irnos, pero no queremos despedirnos sin invitarles a seguir disfrutando de la Feria del Libro Ricardo Palma, que sigue ofreciendo una programación muy buena. Por ejemplo, mañana a las 6 de la tarde se presenta Primeras Poesías y otros textos de ese extraordinario poeta que fue Jorge Eduardo Elson. Además del libro de memorias y derivas sobre el cine peruano de hoy, del crítico Ricardo Bedoya, una de las personas que más sabe del cine en el mundo. El martes, y ya para cerrar la feria, Milena Wharton va a presentar Latin Chola, su primer libro infantil. Y 3 grandes, Paolo de Lima, Fernando Ampuero y Guillermo Niño de Guzmán, presentan Déjame que te cuente, maestros de la narrativa peruana. Ahora sí, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde. Hasta entonces.